Hay dudas, 1, 2, conceptuales, 3, 4, de trabajo u operación. Y aquí se describe el caso en el cual las funciones fuesen lineales en términos genéricos. Pero eso no tiene ninguna complejidad. La dejo puesta un ratito para que después, si miran la clase, puedan estudiar. Voy a la lámina siguiente. Lo que está descrito aquí, que no lo voy a hacer, lo puede hacer usted, no tiene ni una ciencia tampoco, es encontrar lo que hemos dicho a nivel conceptual. Es decir, que la elasticidad del mercado es igual a la suma promedio ponderada de las elasticidades de cada uno de los sujetos. Independiente sea oferente o demandante, usted va a llegar a una expresión de este tipo, en el cual la elasticidad del mercado va a ser igual a la sumatoria de los K sub i. ¿Qué es lo que es K sub i? La proporción que consume o demanda algún individuo, por ejemplo, x2 sobre el total, xn sobre el total demandado u ofrecido, reitero, ponderado por la elasticidad particular de cada sujeto o agente económico. Este es el coeficiente de elasticidad del demandante 1, en el caso de la demanda, coeficiente de elasticidad del demandante 2, coeficiente de elasticidad del demandante n. Y pondero por el porcentaje que representa cada quien en el total. X1 es la cantidad demandada u ofrecida por el individuo 1 sobre la cantidad demandada total u ofrecida en total. Es una cuestión matemática, no tiene ninguna gracia, deriva de primer grado. Bien, esto también es vinculado a los beneficios del intercambio que vimos hace bastante tiempo atrás y que es la deducción de los coeficientes de elasticidad de la función exceso de oferta y exceso de demanda. Después voy a hablar un poquito de esto, cuando veamos comercio internacional. La función exceso de oferta se define como la función de oferta menos la función de demanda. Y aquí lo único que estamos haciendo, una vez más, es diferenciar para llegar a probar que el coeficiente de elasticidad de exceso de oferta en un mercado cualquiera, ponderado por la cantidad que existe en exceso de oferta, es igual a la sumatoria, perdón, es igual al coeficiente de elasticidad de oferta en este mercado menos el coeficiente de elasticidad de demanda respecto al precio por la cantidad demandada respecto a la cantidad ofrecida. Y se tiene que cumplir esto, que el X exceso de oferta, que es una cantidad, un número, más la cantidad demandada, otro número, partido por el total ofrecido, que es un número, tiene que ser igual a 1. Esto sale nada más que de aquí. Si ustedes dividen esta primera expresión, la que tengo en la primera línea, por XO, ¿qué nos va a quedar? XEO, exceso de oferta, partido por XO, igual a XO partido por XO, eso es 1, menos XD partido por XO. Pero XD partido por XO lo paso hacia la izquierda y llego a esta expresión, a la de aquí, a la última. De manera análoga, en la lámina que sigue, se deduce la función exceso de demanda, que es nada más que la función de demanda menos la función de oferta. Es el inverso aditivo de esta otra. Y se hace un desarrollo similar. Lo dejo solo para que efectos de estudio, usted si lo quiere mirar, lo tiene aquí. Se opera exactamente de manera análoga. La diferencia ahora es que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Hay un exceso de demanda. Bien, se opera, reitero, de manera análoga. Ahí están representadas gráficamente. Miren, presten atención a este mono porque este sí que es importante. La función de demanda es la función azul. La función de oferta es la función roja. Si observan por definición, según lo que hemos dicho recién, la función exceso de oferta, que es lo que tengo aquí, se define como la oferta menos la demanda. En términos de funciones, ¿eh?
pueden tomar las del ejercicio que hicimos el otro día, hagan la diferencia. Y esa es la función exceso de oferta. La multiplican por -1 y le dan la función exceso de demanda. Pues es el inverso aditivo. Pero observen, desde el precio de demanda máximo hacia arriba, aquí, ¿existe demanda? No, Espero respuestas. no, Por lo tanto, a la oferta le resto nada. Entonces, la función exceso de oferta, en este caso, queda o se corresponde exactamente a la función de oferta si es que el precio que rige en el mercado, P, es mayor que el precio de demanda máximo. Pues no existe demanda. A la oferta le resto nada, cero. De manera análoga, vamos al mono, miren, bajo el precio de oferta mínimo, ¿existe oferta en este mercado a ese precio, a ese o a cero? tampoco. Por lo tanto, a la demanda le resto nada. ¿Y qué nos queda? Que la función exceso de demanda, entonces, no obstante ser definida en términos genéricos como la función de demanda menos la función de oferta, será sólo la demanda si es que el precio de oferta mínimo es mayor que el precio que rige en el mercado. Precio de oferta mínimo 5 pesos y el precio que está rigiendo en el mercado 3 pesos. ¿Los productores nacionales ofrecerían ese precio? Nada. Por lo tanto, habría un exceso de demanda que se corresponde a toda esta cantidad. Y la leo ahí. Esta sería la cantidad demandada. La cantidad ofrecida cero a ese precio. Nos queda de esta forma. Esto lo vamos a ver en, no sé si alcancemos hoy día, pero con certeza el día lunes cuando veamos operaciones de comercio internacional. ¿Y por qué? Sustentado en lo que vimos hace mucho tiempo, que eran los beneficios del intercambio, cuando vimos un ejemplo, las curvas de transformación o fronteras de posibilidades de producción, e hicimos un ejemplo de un ganadero y un campesino. Aquí lo vamos a extender ya no a dos individuos o sujetos económicos, sino que a países. Chile con Argentina comerciando vino y carne, por ejemplo, etcétera. Bien. Y entonces ahora lo que vamos a comenzar a ver son distorsiones. Distorsiones. Desde la óptica que debemos entender una distorsión en este caso, es entenderlo como cualquier cosa, cualquier medida, cualquier instrumento o política que se implemente que nos trate de sacar del punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. Cualquier cosa que nos saque de este punto de equilibrio va a significar o la vamos a entender como una distorsión. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Dicha distorsión va a impactar o favorable o desfavorablemente en el excedente. Recuerden lo que hicimos el miércoles cuando hablábamos y calculamos en el ejemplo el excedente del consumidor y el excedente del productor. Cualquier medida que disminuya el excedente total la vamos a entender como mala. Cualquier medida que lo aumente como buena. Esa es la idea. ¿Hay dudas hasta aquí? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, profe, por lo menos. Les pregunto. La primera que vamos a analizar es fijación de precios. Fijación de precios. Le pregunto, ¿quién cree usted tiene la facultad para fijar precios en una economía? El productor. Bueno, esa es la típica respuesta que encontramos de la gente que no tiene la suerte, como ustedes, de pasar por estudios, de tener estudios. El Estado. Nadie más que el Estado. El único sujeto o agente económico que tiene la potestad de fijar precios en una economía es la autoridad,
o el estado, como bien dijo la compañera? Creo que fue una niña, ¿no? Me Sí, pareció de niña, por lo menos. O señorita, no, no tiene por qué ser niñita. De una señorita, de una compañerita, efectivamente. Entonces, si se dan cuenta, si miran el mono aquí, tenemos tres posibilidades. Está quedando con la conexión muy mala a internet. Tenemos tres posibilidades. Que el precio fijado sea mayor que el de equilibrio, igual al de equilibrio, PQ, ¿ah? Esa es una E y una Q, PQ precio de equilibrio, o menor que PQ. Aquí en el mono, en el gráfico de la izquierda, el gráfico 14 que está asignado, lo que estoy haciendo es fijar un precio sobre el precio de equilibrio. ¿Me siguen hasta aquí o no? Yo Sí. como estado. Este ejemplo que vamos a ver aquí es característico de la fijación de un salario. Y no sé si han escuchado en la práctica, cuando la autoridad fija el salario, fija un salario mínimo o máximo para la contratación de la mano de obra. Mínimo. No te escuché, mijito. Mínimo. Mínimo. Siempre que se fije el precio por sobre el de equilibrio, estamos, en este caso, el primero, estamos hablando de la fijación de un precio mínimo. Por el contrario, que es lo que vamos a ver en un ratito más, cuando se fije un precio bajo el precio de equilibrio, hagan la analogía. Se tratará de la fijación de un precio mínimo o máximo, les dice el juicio. Máximo. Máximo. Por favor, no confundir porque uno lo tiende a decodificar exactamente al revés. Pero esto es lo lógico y esto es lo que ocurre. ¿Ya me siguen hasta aquí? Les pregunto, ¿qué hubiera pasado? Entiendan, ¿eh? En este mercado, no sé por qué, pero parece que tengo fijación por los zapatos. Suponga usted el precio de equilibrio en este mercado, 10 pesos el par de zapatos. Y la autoridad interviene en este mercado y dice, vamos a fijar el precio del par de zapatos en 10 pesos. Este 10, que es el precio de equilibrio, es lo que se obtuvo libremente por la interacción de los oferentes y los demandantes. Cuando solo habían dos sujetos o agentes económicos, que eran los consumidores y los oferentes, el precio que se pusieron de acuerdo 10 pesos. Y entra la autoridad en este mercado y dice, voy a fijar el precio en 10 pesos, el par de zapatos. ¿Cree usted que eso tendrá un impacto? Sí. ¿Entiende? Nosotros libremente estamos pagando 10 pesos por el par de zapatos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y la autoridad dice, de ahora en adelante vamos a fijar el precio del par de zapatos en 10 pesos. ¿Te afecta a ti como demandante? Quizá en ese momento no, pero a un largo plazo puede ser que sí. Ah, sí, pero aquí estamos viendo una estática comparativa. Estamos Ah, viendo una foto, no un video. entonces no. Listo. No, tiene cero impacto, así que chao con esta posibilidad. La elimino. Vamos a esta. Fija un precio mínimo. Fija un precio mínimo dado por P1. ¿Qué es lo que busco? Lo siguiente, que está vinculado a las dos láminas anteriores. A este precio leo la cantidad demandada. Y entiendan lo que estoy diciendo. La cantidad demandada es representativa de qué agente económico, del consumidor o del oferente. Consumidor. Por lo tanto, ¿dónde debo leer la cantidad demandada? ¿En la curva de demanda o en la curva de oferta? De demanda. Listo. Intersecto P1 con la demanda y me da que la cantidad a 12, pongámosle un número simbólico, 12 pesos. Leo la cantidad que la gente, nosotros, estaríamos dispuestos a consumir de zapato a ese precio, XD. ¿Me siguen hasta aquí o no? Seguro sí. Voy de manera análoga a la oferta ahora.
busco la intersección del precio que fijó la autoridad con la curva de oferta. Eso ocurre aquí, en B. Esto ocurre en A. Precio igual demanda, precio igual oferta. Leo la cantidad ofrecida. ¿Cómo es la cantidad ofrecida respecto de la cantidad demandada? A ese precio. P2, P1, perdón. ¿Cuál es mayor? Mayor. La La cantidad ofrecida es mayor. ofrecida. ¿Perdón? La ofrecida es mayor. Listo. Por lo tanto, ¿se genera un exceso de oferta o un exceso de demanda? Les dice el juicio, el criterio. Profe, eso es oferta. Exceso de oferta. ¿A cuánto asciende la cantidad en exceso de oferta? XO menos XD. ¿Qué es la distancia horizontal entre XO y XD nomás? ¿Hay duda? Niños, Por el momento no yo. bien, miren. En este caso, dado que la cantidad, le voy a cambiar el concepto, en vez de ofrecida voy a hablar de producida. Supongan que el productor todo lo que produce lo vende, lo ofrece, ¿ya? En este caso, ¿cómo es la cantidad producida respecto de la cantidad demandada? La cantidad ofrecida respecto a la cantidad demandada, me lo acaban de decir. Mayor. Mayor. Piense, piense en la práctica. Entonces, si ocurre esto, los productores van a desacumular stock o van a comenzar a acumular stock o inventarios. ¿Qué va a pasar con el producto terminado en las bodegas? ¿Va a empezar a aumentar dicha dotación o a disminuir? Si se sigue manteniendo el ritmo de producción. A ver mucha cantidad de stock. Listo. Mientras exista este triangulito aquí arriba, aquí lo que está ocurriendo es que los productores acumulan stock. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Sí. Ya, mire, piense. Suponga usted que esta es una recomendación, no un decreto ley. Es decir, el Estado dice, yo pienso que el precio de esta cosa en vez de ser 10 debiera ser 12. Recomiendo que el precio sea 12. Los productores, dado que acumulan stock, ¿a qué van a estar dispuestos, creen ustedes? En vez de A seguir disminuir el acumulando, precio. perdón, A disminuir el precio. a disminuir el precio. Si eso ocurriera, ¿existe o no existe incentivo para nosotros, los consumidores, a incrementar nuestro consumo? Existe. Sí. Existe. ¿Y qué va a empezar a pasar? Esta brecha entre A y B comienza a aumentar o a disminuir. Disminuye. Y el precio va a tender a bajar. ¿Hasta dónde cree usted que bajaría? Punto de equilibrio. Hasta el precio de equilibrio. Por lo tanto, el precio de equilibrio opera como un precio mínimo o máximo para el intercambio. El precio va a bajar, va a bajar, va a bajar. Por lo tanto, está buscando un máximo o un mínimo. Mínimo. Ya, entonces cuando se fija un precio por sobre el de equilibrio, se habla de fijación de un precio mínimo. ¿Por qué? Porque el precio de equilibrio actúa como un precio mínimo. ¿Me siguen o no? Sí. Ya, pero cuidado, que tiene que ver con la pregunta que me hizo un compañero, perdón, con el comentario que hizo un compañero hace un ratito. Al principio, cuando la autoridad recomienda esto, que el precio sea 12, ¿cuánto vamos a estar dispuestos a consumir nosotros? ¿Qué cantidad? XD. XD.
Vámonos al caso extremo entonces que esto no es una recomendación, sino que es un decreto con fuerza de ley. El precio del alcohol, de las bebidas azucaradas, de los cigarrillos, todo aquello que la autoridad percibe como que causan un daño, existe el incentivo, perdón, existe la voluntad de desincentivar el consumo. Por lo tanto, voy a fijar un precio alto para que la galla consuma menos. ¿Me siguen? Sí. Listo. ¿Cuánto vamos a consumir? XD. Y no vamos a estar dispuestos a pagar más, porque tiene que ver, recuerden, con la utilidad marginal. Mientras más tengo de algo, cada unidad adicional la valoro más o menos. Yo como consumidor, como individuo Menos. que quiero satisfacer necesidades, Cada vez menos. cada vez menos. Y eso, así actúan ustedes, cabros, así actúo yo, así actuamos todos los individuos. Ojo, los que entre comillas somos lo que entendemos en una sociedad como individuos normales. Profe, ¿Qué es lo que es normal? Es otro cuento, es materia de otra ciencia del área del saber, no de la economía. Dime. al poner un precio del Estado muy alto de las cosas, ¿Sí? ¿no se ve afectado igual la curva de demanda? No. Que la gente no empezará a como intentar ahorrar o algo más para poder comprar el Es que producto. eso va a pasar, eso es lo que te voy a mostrar ahora. ¿Ya? Voy para allá. Mira, ¿qué va a pasar? Si fuese así, y hay multas si pillan a alguien vendiendo a otro precio, en particular a los productores, estoy diciendo, vendiendo productor u oferente. ¿Qué va a pasar? Miren, el excedente inicial de los consumidores era todo este triangulillo. El excedente inicial de los productores, cuando estábamos en equilibrio, antes que se metiera el Estado, era todo este. ¿Me siguen o no? Sí, Cuando se fija el precio en P1 y terminamos solo consumiendo XD, nuestro excedente como consumidores, ¿creen ustedes, aumenta o disminuye? Dado que consumo menos. ¿Cuál va a ser el excedente de los consumidores? Este. ¿Cuál va a ser el excedente de los productores? Como van a vender a 12 pesitos, se me fue el lápiz. Como van a vender a 12 pesitos y solo la cantidad que la gente quiere consumir, el excedente de los consumidores va a ser este. Perdón, de los productores. ¿Cuánto es el excedente total? Esto. ¿Es mayor o menor que antes de la intervención? menor. Menor. Este triángulo, J le voy a poner y K, el triángulo AJK, AJK, sería la pérdida social, que es la pérdida de excedente, pérdida social. O PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia. Pérdida irrecuperable de eficiencia producto de la fijación de precio. El área de ese triangulito da cuenta de lo que termina la sociedad en términos netos perdiendo producto de la fijación de precio. ¿Usted cree que eso es bueno o malo para la sociedad, para nosotros, para el conjunto de consumidores y productores en el mercado del bien X? ¿Cree que es bueno o es malo? Malo. Malo. ¿Hay dudas? Bueno, y esta pérdida no solo es en el largo plazo o en forma inmediata, es mientras no cambien las condiciones del mercado, esta pérdida va a seguir existiendo. Cuando fue una recomendación, la autoridad recomendaba que el precio fuera 12, la pérdida social comienza a desaparecer. Partimos con este monto, el triángulo, pero como los productores están acumulando stock, ¿qué van a empezar a hacer? Vender a precios más baratos, dado que pueden. La autoridad recomendó, no obligó, que es distinto. Recuerden la diferencia entre lo positivo y lo normativo, lo descriptivo y lo normativo. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? En la medida que estos gallos bajen los precios, cuando hacen liquidaciones, ¿han escuchado? ¿Han visto que de repente hay liquidaciones? Oferta, el celular el A48, la Samsung está a 100 luquitas si usted paga con esto. Ahí están haciendo una oferta. ¿Qué es lo que están haciendo? En vez de quedarse acachados con los celulares, están dispuestos a venderlos más baratos.
Lo mismo pasa en las tiendas Falabella, en el Jumbo, en el Líder, etcétera. Comienzan los días R, los días J, los días H, los días Pinco, qué sé yo. Empieza a desaparecer, pero durante un tiempo existe. Por lo tanto, la fijación de precios por sí solo es una mala medida. En la medida que estos gallos bajen el precio, nos vamos a ir moviendo así. El triangulito va a ir siendo cada vez menor hasta que desaparece, cuando lleguemos ahí. Pero existe una pérdida social. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, niños, ¿hay dudas? Yo por lo menos no, profe. Ya. Voy a borrar para explicar esto en el caso del mercado laboral. Porque esto es lo que ocurre cuando se fija el salario mínimo. A esto le voy a llamar L0, L2, L1. ¿Ya? Pero son los mismos conceptos. La cantidad demandada, la cantidad contratada de mano de obra en el equilibrio, la cantidad ofrecida al salario mínimo. Y aquí, en vez de P, vamos a hablar de salario, omega, recuerden el precio del trabajo, omega de equilibrio, le voy a poner omega sub 0, omega sub 1. ¿Me siguen hasta aquí o no, niños? Sí, Ya. Bueno, cuando estamos en equilibrio, lo entiendo así. En este mercado, el equilibrio en el mercado del trabajo sería en este caso, es L0, cantidad contratada de mano de obra, L0, el salario que se le paga a cada quien, salario mínimo si usted quiere, omega 0. Les pregunto, ¿quiénes son los demandantes de mano de obra? los productores. Las empresas, los productores. ¿Estamos? Aquí uno tiende a veces a confundirse. No, los demandantes de mano de obra, ¿quiénes son? Las empresas. ¿Y quiénes son los oferentes de mano de obra? Las personas. Las personas. ¿Me siguen hasta aquí o no? Bueno, entonces cuando todos los años, en general, una vez al año, independiente que esta vez se estipuló por 2 años, pero en general todos los años se juntan representantes del gremio de los trabajadores, del gremio de las empresas y autoridades de gobierno, el ministro del Trabajo puede ser, a determinar cuánto será el salario mínimo. ¿Me siguen o no? Y piensen, el salario de equilibrio, voy a dar cifras absurdas solo para que entendamos, 50 pesos. ¿Me siguen? Sí, Bien. Y entra en este mercado la autoridad y dice vamos a fijar el salario. Y entiendan, libremente las empresas están pagando 50 pesos a cada persona, ¿ya? Por su trabajo mensual. Listo. Entra la autoridad en este mercado y dice vamos a fijar el salario en 40 pesos. ¿Qué cree usted que ocurriría en ese país? Contratarían mayor mano de obra. Piensa, piensa, piensa. Dijo Tú, 40 pesos. tú como oferente del servicio laboral, tú estás ganando una rentita de 50 pesitos y ahora la empresa dice, bueno, yo me voy a atener a lo que la autoridad dice y te voy a pagar 40. ¿Qué haría a usted? paro. A paro. Listo. ¿Qué pasaría con la mano de obra ni el país? No estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo. ¿Qué harían? No trabajaría. No trabajarían. Por lo tanto, ¿tendría lógica que la autoridad fijara el salario bajo el de equilibrio? No. Ninguna. Políticamente pierde la elección que sigue y separa la mano de obra a nivel país y chao, nos vamos al tacho de la basura. ¿Cuándo tiene lógica? Cuando lo fije por arriba, para mejorar las condiciones de la gente. 60 pesos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Lo siguiente.
¿Quiénes son los que demandan trabajo? La empresa. Métanselo bien en la cabeza. ¿Qué van a decir los empresarios? Ni un problema. Yo puedo, no gustándome, pero puedo pagar los 60 pesos. Pero tenga claro, señores autoridad y señores trabajadores, que solo a ese salario, y que este sí que es fijado por ley, ¿ah? Aquí hay ley, hay un decreto de ley que regula que se actúe u opere bajo esta condición. El salario tiene que ser 60, no hay la posibilidad de pagar menos. Por lo tanto, las empresas van a decir, ni un problema, pago los 60 pesos, pero tenga claro que la cantidad contratada de trabajadores que yo voy a hacer ahora son solo L1. ¿Qué significa eso, creen ustedes? Entiendan, al inicio habían, voy a poner un número simbólico también, 10 personas trabajando. La cantidad que va a tener pega ahora va a ser mayor o menor que 10 personas. Menor. Menor. Le voy a poner un número simbólico, 7. ¿Qué pasó en la Despidos. práctica? Ah, Despidos. ¿y eso cómo los conocemos en el vulgo? Eh, La cesante. diferencia L 0 menos 1. Dilo, dilo, Ah, dilo. el exceso. No, no, dijiste otra Cesantía. cosa. Cesantía. Cesantes. ¿Qué significa cesante? Un tipo que tenía una pega, pero ahora la tiene, No. la perdió. ¿Eso es bueno o malo para el país, cree usted? Cuando las tasas de cesantía o desempleo aumentan. Malo. Malo, ya, vamos. Pero por otra parte, ¿qué es lo que pasa con nosotros como oferentes de nuestro trabajo, con las personas? Como ahora las empresas están obligadas a pagar en vez de 50 pesos 60, ¿qué ocurre con las expectativas? ¿Cree usted que más o menos gente va a querer trabajar? Más. Más. ¿Cómo leo cuánta gente quiere trabajar? Busco la función de oferta, lo mismo que hicimos hace un ratito, aquí. ¿Cuánta gente quiere trabajar? L2 personas. Antes, ¿cuántas trabajaban antes de la fijación del salario? L0. L0. Si se dan cuenta, entonces esto ¿qué es lo que es? Gente que antes no estaba en el mercado laboral, pero que ahora, dado que mejora el salario, aumenta el costo de oportunidad de no estar trabajando. Se me hace más barato, si en vez de pagar 50 pesos ahora pagan 60, a mí se me hace más barato, más caro quedarme en la casa sin hacer nada. ¿A Claro. qué renuncio? En vez de renunciar a 50 pesos, ahora renuncio a 60. Por lo tanto, se me hace más barato, más caro. ¿Aumenta o disminuye el costo de oportunidad de estar sin pega? Aumento. Aumenta. Estos son los desempleados, que son aquellos individuos que están en un empleo muy particular y en la búsqueda de empleo salen a las calles a preguntar si hay gente que los quiere contratar. L2 menos L0 son los desempleados. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿A cuánto asciende entonces la desocupación? ¿Cuánta gente está en las calles buscando pega y no la tiene? L0 más L2 menos L1. L1. Estos son los desocupados. ¿Y eso genera beneficios o costos a la sociedad, cree usted? Costos. Costos, disminuye el excedente. Lo mismo, al triangulito, este. Esa va a ser la pérdida social. Por las mismas causales que explicamos hace un ratito. Pero además tiene otros impactos negativos. Cuando las tasas de desocupación aumentan, ¿qué cree usted ocurre con los delitos? Con los robos, los asaltos, los atracos, los portonazos. Aumento También también. aumentan. Aumentan. Eso es bueno o malo. Malo. ¿Qué creen ustedes ocurre con la prostitución?
Cuando pasamos, por decir una barbaridad, de 50.000 personas trabajando a 10.000. Hay 40.000 que pierden la pega y otros tantos que ahora ingresan al mercado, pero no encuentran pega. No encuentran pega. Eso, lamentablemente, nos guste o no, termina por afectar. Ya no solo en lo económico, que es lo que puedo medir ahí en ese triángulo, sino que en una serie de otras cuestiones. ¿Qué ocurren con los delitos? Aumentan. ¿Qué ocurre con la prostitución infantil o no infantil? Aumenta. ¿Qué ocurre con los índices de, ¿cómo se llama esto cuando, por ejemplo, los femicidios, con la cantidad de femicidios? Cuando el gallo llega después de haber estado todo el día en la calle buscando pega, no la encuentra. Y la señora le dice, bueno, ¿y qué es lo que hiciste en todo el día? ¿Qué es lo que pasa en épocas lamentablemente? Estoy dando cuestiones de la empírica, no es que se me ocurrieron de malo. Todo eso empieza a aumentar y eso quizás no lo puedo medir en dinero directamente, pero obviamente eso es bueno o lesivo para las sociedades. ¿Ah? ¿Es bueno o es malo? Jóvenes, Es malo. Es malo. ya, bien. ¿Hay dudas? Entonces cuidado con esto. Vamos a la otra. Ah, no lo hice, pero voy a aprovechar este huequito, este de aquí. Ah, no, este. Ah, es que aquí estoy explicando lo del trabajo, que es lo mismo. No me acordaba. Pero esto es lo que acabamos de ver. Con el agravante, cuidado, cuidado, ya no estamos en la época de la esclavitud. Por lo tanto, las empresas podrían acumular mano de obra, podrían empezar a encerrar los trabajadores, a los No, trabajadores digo, no se puede. no se puede, entonces claramente es malo. Ya. Aquí no se produce stock, a eso me refiero, que fue lo que vimos en el caso anterior, por un bien cualquiera, exceptuado el trabajo. Vamos al caso del precio mínimo, del precio máximo, digo. En este caso, la fijación de un precio máximo se fija por bajo el equilibrio, supongamos P2. ¿Me siguen o no? Este es el precio que va a fijar la autoridad, P2. ¿Estamos? El precio fijo va a ser P2. ¿Hay duda hasta aquí? Profe, Dime, es que yo tengo una duda, pero con lo que dijo la diapo anterior. dime. No sé en verdad cómo funciona exactamente, pero en China la mano de obra siempre ha sido muy barata. Sí. Entonces es cierto que contratan a más gente y bueno, no sé cómo son las condiciones laborales allá. Pero ¿por qué entonces ellos se han crecido en productividad y ahora son casi la segunda potencia mundial? Y van a ser la primera. Yo no lo voy Sí, a van ver, para la primera. ustedes sí. Yo no lo voy a ver, ustedes sí, pero el 2050 China va a mandar en todos los mercados que se les ocurra. Porque justamente todavía China, ¿usted cree que es un gobierno en el cual existe libertad o todavía están cambiando? Pero todavía es un gobierno Todavía absoluta y no, tremendamente autoritario. todavía no. Todavía no, todavía no. Todavía, lamentablemente, en infinidad de zonas rurales y que tiene muchas, China, y que tiene muchas, todavía hay gente que trabaja por una taza de arroz al día. Eso es deleznable. Es un absurdo atroz. Pero todavía se aprovecha esa coyuntura. Pero está cambiando. Vea usted lo que ha ido ocurriendo con la Hong ciudad, Kong, correcto, con la ciudad que tenía un modelo liberal o neoliberal. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con toda la otra China? ¿Y por qué tienen el problema hoy día de, ya, pero no vamos a entrar en cuestiones sociopolíticas, pero todo lo que están tratando de hacer con la adscripción de Hong Kong al modelo normativo chino? La gente que vive en Hong Kong, ¿lo quiere o no lo quiere?
No, porque obviamente la libertad se va a ir a guardar algún cajoncito. No va a Profe, pasar eso, ¿ah? No va a pasar eso. En algún minuto China de frentón, y así lo está haciendo, en muchas de las grandes ciudades ha ido adoptando un mercado, perdón, un modelo neoliberal. Sí, dime, profe, dime. si siguen avanzando así, en algún momento quizás no va a ser tan autoritario el gobierno, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la mano de obra en ese caso? ¿Iría bajando? O sea, iría siendo más cara quizás, Lo que entonces no ocurre, avanzaría tanto como avanza ahora. sí, lo que ocurre, y haciendo un poquito ficción, ¿ah? Y con esto terminamos el caso de análisis de los chinos porque este no es un curso de geopolítica o sociopolítica. Lo que ocurre, piensa tú desde la óptica de una empresa cualquiera. Una empresa cualquiera, ¿qué creen ustedes? Pretende ir ganando cada vez una mayor o menor porción de un mercado. Y que es lícito, ¿eh? Si no tiene nada ilícito. Mayor, Mayor. ¿Cómo lo puede lograr? Dos posibilidades. O cobrando muy alto, maximizando ingresos, o Disminuyendo bien costos. minimizando costos. costos. Si no puede interferir en los precios. Bueno, ¿qué es lo que ocurre hoy día? China, digo, perdón, se sustenta esencialmente en qué? En que el costo de la mano de obra es alto o bajo. Bajo. Bajo, pero en algún minuto van a dominar en todo. Obviamente, en casos como ese, aun cuando no cambie el constructo político, no hay duda que las expectativas laborales y la calidad de vida de los chinos debiera comenzar a aumentar también, aun cuando el gobierno siga siendo autoritario. Que quizás, y aquí haciendo también un poco de ficción, y ojo, aquí no me sustento en nada, sino que es mi juicio, el mío, Rodrigo Esteban Nemirovsky, independiente de todo, puede que no cambien la forma de organización, es decir, siga siendo gobierno autoritario de izquierda y de extrema izquierda, y van a seguir existiendo las castas, la gente que está vinculada al gobierno va a vivir como reyes, y lo otro, si bien van a comenzar a aumentar su nivel de bienestar, van a seguir siendo o estando muy lejos de las grandes jerarquías o oligarquías, como lo quiera ver. Pero claramente por la cantidad de gente que tiene ese país, necesariamente tiene, creo yo, tiene que haber un gobierno autoritario. De la mano que sea, o de izquierda o de derecha, pero tiene que ser un tanto autoritario. Olvídense lo que significa controlar a 1.000 millones de personas. Acá en Chile nos vimos hasta el Yaco en octubre del año pasado con 100.000 al principio o 1 millón después en la pseudo marcha pacífica y no se pudo controlar. Imagínense 1.000 millones de personas descontentas. Sáquele 10 millones la oligarquía, no sé, pues 990 millones de personas. ¿Cómo los controla? Si no es con autoridad dura. Pero bueno, ese es un juicio mío, ¿ah? No me sustento en nada, en ningún filósofo, en ningún sociólogo, en nada. Eso es lo que yo creo. Ya, volvamos a lo nuestro. Se fija el precio en P2. ¿Qué ocurre a un precio P2? ¿Cómo es la cantidad demandada respecto a la cantidad ofrecida? Cantidad demandada, cantidad ofrecida. ¿Cuál es mayor? Niños, La cantidad Demandada. por lo tanto, se genera un exceso de exceso demanda. de Demanda. demanda. ¿A cuánto asciende? A la diferencia. Entiendan lo que está pasando. Este bien se tornó más o menos escaso ahora. Más Menos. escaso. Más escaso. Antes consumíamos esto. Ahora queremos XD,
pero los productores, ¿cuánto están dispuestos a ofrecer a ese precio? Solo XO. Por lo tanto, el bien se tornó más o menos escaso. Más escaso. Por lo tanto, mientras existe este triángulo, que es la brecha en la cantidad, provocado por la brecha en la cantidad demandada y ofrecida, se va a generar una mayor escasez de este bien. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Niños, Sí, profe. ya, supongan que este era el mercado del pan. Y como la galla está siendo cada vez más pobre, la autoridad dice, bueno, en vez de pagar 1.004 por el kilo de pan, vamos a fijar el precio en 1.000. ¿Para qué? Para que la gente consuma más. Si fuese así, ¿la gente cree usted va a terminar consumiendo más o menos? A una luca, ¿cuánto van a estar dispuestos a ofrecer los productores de pan? Esta cantidad. Por lo tanto, ¿cuánto se va a terminar consumiendo en el mercado? Solo XO. La gente va a poder satisfacer mejor o peor sus necesidades. Peor, Peor. Buena o mala medida. mala. Mala. Lo que se genera aquí es, no sé si han escuchado hablar, de este tipo de organización. El mercado negro. En este caso, si fuese una recomendación y no un decreto, nosotros como consumidores, antes que vernos privados del privilegio de consumir el kilito de pan, ¿a qué estaríamos dispuestos? En vez de pagar una luca, ¿Cómo, profe? Disculpe. sino, en este caso nosotros, los consumidores, antes de vernos privados de consumir pan, ¿a qué estaríamos dispuestos? La autoridad recomienda que el precio sea una luca, pero a una luca los productores ofrecen solo esto, esta cantidad, XO. Por lo tanto, yo como consumidor aquí voy a estar dispuesto. A comprar ilegalmente. Pero ¿y eso qué significa en términos de precio? ¿A qué estaríamos dispuestos si una recomendación? A no pagarlo. ¿Cómo no pagarlo? ¿Y no A compráis pan? pagar No, más. no pagar ¿Pagar arancel. más o no? Paga, pero, cabrón, es una cuestión de lógica. Vean ustedes, van a la sandwichería y a algunos de los kioscos rojos o azules, queda un pan. Y van dos personas que no se conocen, por lo tanto no van a compartir el pancito, y precio fijado, entre comillas, una luca. Pero usted tiene mucha hambre. ¿A qué va a estar dispuesto antes de A que la pagar más. oferta a pagar más? Entonces ahí el precio empieza a subir. Si yo estoy dispuesto a pagar más, ¿existe o no existe incentivo a los oferentes para producir más? Si en vez de Luca yo estoy dispuesto a pagar Luca 2, ¿qué ocurre a Luca 2? ¿Cómo es la cantidad ofrecida? ¿Va a aumentar o disminuir respecto de los 1.000? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con la brecha en términos de estas cantidades? Es cada vez menor. Y por lo tanto el precio tiende a subir. ¿Hasta dónde tendría sentido que suba? El precio máximo que uno está dispuesto a pagar. No, dime según lo que tengo en el mono. ¿Hasta qué precio? Equilibrio. Hasta el precio de equilibrio. Por lo tanto, el precio de equilibrio actúa como un precio mínimo o máximo. Máximo. Por lo tanto, cuando se fija el precio por bajo, se dice fijación de un precio. Fijación de un precio máximo. Bien, si este es un decreto con fuerza de ley, ¿qué es lo que va a ocurrir? Además, genera un problema ético en la sociedad, justamente por lo que dijo un compañero hace un rato. Dado que la cantidad que se va a ofrecer y producir es solo XO, ¿qué va a pasar? Nosotros, los consumidores en el límite, ¿hasta cuánto estaríamos dispuestos a pagar por esta cantidad, por cada kilo? P3. Pero resulta que la autoridad fijó el precio en una luca. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros, como demandantes, generamos un incentivo, y esto es lo que se conoce como el mercado negro perfecto.
nosotros le generamos incentivos a los productores a vender cada vez a un precio mayor. Y aquí le voy a poner una cifra absurda, 2 lucas. ¿Cuánto es lo que se va a terminar transando en este mercado? XU, punto. ¿A qué precio debieran vender? A 1.000 pesos los productores. Pero algunos inescrupulosos van a estar dispuestos a vender hasta 2 lucas, porque hay disposición a pagar. Por lo tanto, creamos un problema ético. Hacemos, con nuestra voluntad como demandante, actuar mal a algunas empresas. ¿Qué es lo que pasó con las mascarillas al inicio de esta pandemia? Recuerden, la mascarilla en precio normal, no sé, voy a decir un absurdo, 2 lucas. Cuando empezó a exigirse la mascarilla, el precio de la mascarilla 5 lucas. Y había gente que estaba dispuesta a comprarlo. Apareció lo que era un mercado negro perfecto. La economía no me la saquen de la realidad, la economía es la realidad pura. Es lo que hacemos afuera. Bien, en este caso, si yo estoy dispuesto a pagar 2 lucas, hay algunos de los productores u oferentes que van a estar dispuestos a vender al precio de 2 lucas. Y si los llegan a pillar, van a estar dispuestos a pagar una multa. ¿Hasta cuánto estarían dispuestos a pagar de multa, cree usted aquí? Por cada unidad que vendan a 2 lucas. 1000, ¿Ah? 1000, 1.000. ¿Qué es la diferencia? Esto es la diferencia de precio. Vendo 2 lucas. Si no me pillan, fantástico. Si me pillan, estoy dispuesto a pagar 1 luca de multa. ¿Hay dudas? Eso ha pasado, ¿ah? En el mundo real. ¿Hay dudas? No, profe, por mi parte no. En concreto, vamos con los excedentes. ¿Qué pasa con el excedente final? Si es que fuese este caso el mercado negro perfecto. El excedente de los consumidores, este triangulillo. El excedente de los productores, todo ese. Mayor o menor que al inicio, cuando no existía el precio fijado. Al inicio, recuerden, siempre nos vamos hasta el equilibrio, hasta acá. Mayor o menor. Ahora, mayor. ¿cómo mayor? Ahora mayor o menor. Este es el excedente final. Mayor. Al inicio era todo eso, además. Mayor o menor. No, menor. Esta es la pérdida social, o PIE. Pérdida irrecuperable de eficiencia. Si es que los productores no están dispuestos a correr el riesgo, no están dispuestos a correr el riesgo, ¿qué pasaría? Yo, el excedente de los consumidores, voy a borrar, ¿ah? O algunas cosas voy a borrar. Ya eso creo que lo entendieron. Si efectivamente los productores terminan vendiendo 1 luca, el excedente de nosotros, los consumidores, sería todo este. El excedente de los productores u oferentes sería solo eso. ¿Cuál es el excedente total? La suma, mayor o menor que el inicio, que era P de max, B, Pomin. Menor. ¿Perdón? Menor. Menor. Por lo tanto, la fijación de precios por sí sola es una buena o mala media, independiente sean precios mínimos o máximos. Mala. Mala, disminuyen el excedente en el mercado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Por mi parte no, profe. Yo había escuchado, profe, que en algunos casos es bueno que el Estado interfiera, ¿o no? Sí. Eso es lo que vamos a ver hacia el final de esta unidad, que son las externalidades. Cuando hay externalidades negativas, sí. Pero eso lo vamos a ver después. Todavía no. Efectivamente, pero en el caso de un bien privado, como es el pan, mala media. Ok. Ya, aquí hay un verso, la dejo un segundito para que la vea después. Vamos a la otra. Va, ¿y por qué no me anda? Aquí tienen el análisis por excedentes y valoración y costo, que lo voy a explicar cuando veamos un ejercicio matemático. Pero ahí las dejo un momentito para que después las mire.
Profe, le hago una consulta. Dígame. En la prueba 2, Sí, la que viene el 18, ¿es parecida a la prueba 1, o sea, en el sentido del formato? es muy probable que sí, pero no he tomado la última decisión. Ya, gracias. Bueno, bien. Entonces, con esto vamos a terminar. Denme 5 o 7 minutos para ver impuestos. Al igual pregunté hace un rato, vuelvo a preguntar, ¿quién cree usted tiene la opción o la potestad, la facultad para colocar impuestos en una economía? El Estado. Listo. ¿Hay duda? ¿Cuáles son los dos grandes objetivos que persigue la autoridad con esto? Los que tenemos dispuestos aquí abajo. Por una parte, es recaudar fondos para la mantención del aparataje fiscal. Hay que pagarle el sueldo a los ministros, a los parlamentarios, aun cuando nos duela, a toda la gente que está en el Congreso hay que pagarle el sueldo a toda la gente que trabaja en las reparticiones fiscales, en las municipalidades, en los consultorios médicos, en los hospitales públicos, etcétera. Por lo tanto, requiere recaudar fondos para poder sostener el aparataje fiscal. Pero además puede existir un otro incentivo, disminuir el consumo de un bien que la autoridad percibe como pernicioso para la sociedad. El caso del licor o los alcoholes, el cigarrillo, los vehículos de lujo, etcétera, hay una serie de impuestos que se colocan con el fin que, si bien recaudan plata, obviamente, el objetivo primario no es ese, sino que es desincentivar el consumo. El impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a las galletas y los azúcares, etcétera, más que si bien lo logran recaudar fondos, el objetivo que persiguen es disminuir el consumo. ¿Hay dudas? Niños, Profe, una consulta. dime. En el caso usted dijo de la bebida azucarada, ¿cierto? Sí, Ahora muchos, o sea, la gran mayoría tienen lo que es la bebida cero sí. o todas esas cosas. ¿Se le aplicará el mismo impuesto normales No, pues no o no? teniendo azúcar, no. Pagan el IVA solamente, el impuesto al valor agregado. Ah, entonces por eso ahora último se le hace tanta publicidad también más que nada a lo que es cero. Sí, pues, bien. Y entiendan, nosotros los consumidores, ¿cómo vamos a percibir ese impuesto? Aquí lo que podemos analizar son los impuestos al valor, ¿ah? Ad valorem o al valor. Los impuestos al valor. No es un impuesto a la renta el que estoy viendo aquí, no estoy viendo en una empresa en particular, sino que estoy viendo el impuesto al valor, a lo que tiene que ver con el bien en particular. Nosotros los consumidores, ¿cómo vamos a internalizar ese impuesto? A los licores, al alcohol, a los cigarrillos, al tabaco, a las bebidas azucaradas, etcétera, etcétera, etcétera. Mal dicho, pero no importa. Lo vamos a ver como una disminución o un alza en el precio que tenemos que pagar. Les pregunto, Un alza al valor. ¿perdón? Un alza al Como valor. un alza en el precio. Bueno, ¿qué es lo que va a terminar provocando el impuesto? Esto. Antes existían dos agentes económicos, antes de la colocación del impuesto: el consumidor y el productor. Pero ahora va a entrar un tercero en este mercado. ¿Quién? El Estado. Y eso va a provocar una distorsión. Y esa distorsión, ¿cómo la vamos a internalizar nosotros, los consumidores? Como un alza en el precio que tenemos que pagar. ¿Me siguen hasta aquí o no? Niños, Como profe no entendí lo último. si ahora suponte un mercado, un bien que tú consumís, el pan, no hay impuestos adicionales, y la autoridad dice, como la galla está con problemas de obesidad, vamos a colocarle un impuesto adicional al pan del 10%. El precio que tú vas a terminar pagando va a ser mayor o menor. Mayor, Listo. ¿Cómo lo internalizaste? ¿Como un alza o una baja en el precio? un alza. Listo. Eso estoy diciendo. Bien. Ah, ya. Entonces aquí tenemos el precio sin el impuesto adicional. ¿Qué ocurre?
Si la autoridad coloca un impuesto, va a pasar esto. Se va a provocar una brecha entre el precio que el consumidor paga, y ahora sí que tengo que poner los subíndices y diferenciar. Diferenciar en términos de distinguir entre el precio que paga el consumidor y el precio que paga el productor. ¿Saben cuánto es el IVA en Chile? ¿Qué tasa? 18, 19. casi. Ya, la voy a redondear al 20. ¿Qué significa? Que si el productor está dispuesto a ofrecer a 100 pesitos su bien, a 100 pesitos, ¿cuánto va a terminar pagando el consumidor si es que la tasa fuese el 20? 120. ¿Cuánto paga el consumidor? 120. ¿Cuánto recibe el productor para sí? 100. ¿Quién se quedó con estos 20 pesitos? Estado. Listo. ¿Hay dudas, cabros? ¿No? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese impuesto, denme 5 minutos, no son más, por favor. El impuesto puede ser de monto fijo o variable. Puede ser internalizado al consumo o a la producción. Si es previsto como con un impuesto de monto variable al consumo, se internaliza como como un porcentaje de precio de PC, el precio del consumidor. Si es a la producción, como porcentaje de PP, precio del productor. Si es fijo, aquí lo que me están diciendo, 5 pesos por unidad. Independiente de cuántas unidades se transen, hay que pagar 5 pesos adicionales. ¿Hay duda? Bueno, miren lo que ocurre en el mono. El excedente inicial de los consumidores era todo este. El excedente inicial de los productores, al no existir el impuesto, era PEQ, B, POMIN. Al colocar el impuesto, ¿qué es lo que pasa? Vengan para acá para las ecuaciones, las que tengo en negro oscuro. ¿Cuánto terminan pagando de dicho impuesto? De los 20 pesos que decíamos delante, ¿cuánto terminan pagando los consumidores? La diferencia. Al inicio, ellos ¿cuánto pagaban por cada unidad? PEQ. ¿Cuánto terminan pagando ahora? PC. ¿Cuánto los castiga la autoridad? PC menos PEQ por la cantidad transada que disminuyó desde XEQ a XT. Ahí está. ¿Lo entienden? Niños, ¿cuánto del impuesto se hace cargo el productor ahora? Al inicio, al no existir este impuesto adicional, los productores se llevaban para el bolsillo PEQ pesos. Ahora solo se van a llevar PP pesos. ¿Y cuántas unidades van a producir y vender? XT. ¿Cuánto recauda el fisco? El fisco colocó un impuesto de T pesos, que es la diferencia PC menos PP, ese es el monto, la cuantía del impuesto PC menos PP, por la cantidad que se transa en el mercado. T por XT, PC menos PP por XT, que es la suma de estos dos. Esto es la suma. ¿Y qué es lo que pasó? Se genera una pérdida social. El excedente final de los consumidores va a ser solo este. El excedente final de los productores va a ser solo ese. El excedente de la autoridad del Estado, dado que va a recaudar un billetín, es este. Pero el excedente inicial era PDMAX B POMIN. ¿Cuánto perdió la sociedad producto de la colocación del impuesto? El triángulo ABC. Esta es la pérdida social, originada o causada por el impuesto. La PIE.
Si estamos trabajando con funciones lineales, la pérdida social va a ser un medio del impuesto, un medio de la base, por la altura. XEQ menos XT. Ahí está el área del triángulo. Si estamos trabajando con funciones no lineales, habrá que integrar, pero no se me pierdan con esto. No vamos a trabajar con integrales. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Por mi parte no, profe. ¿Buena o mala medida? Buenas. Provoca un aumento o una disminución del excedente. Niños, Disminuye el excedente. disminuye el excedente. ¿Buena o mala entonces? Mala. Por sí sola es mala. En el caso de externalidades, al hacer confluir la externalidad, que es una distorsión negativa, eventualmente, con el impuesto, que también es una distorsión negativa, nos puede llevar al óptimo. Pero eso es lo que vamos a ver hacia el final de la unidad 4. Aquí estamos hablando de un bien privado, el copete, el cigarrillo, el tabaco, cualquier cosa que se nos ocurra, pero no algo que cause un daño intrínseco en la sociedad. Bien, ¿hay dudas hasta aquí? Lo último, siempre habrá pérdida social, siempre habrá pérdida social o PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia, cuando nos saquen de la cantidad de equilibrio. Si alguna medida, a pesar de ser mala, no nos saca de la cantidad de equilibrio, no estoy hablando de los precios, la cantidad de equilibrio, no va a provocar pérdida social. ¿Cómo lo puedo ver? Siguiente ejemplo, miren, que esto lo vamos a ver después, se lo voy a recordar cuando haga un ejercicio matemático, el miércoles. Supongan ustedes que la demanda es esta. Esta es la demanda y la oferta es así, perfectamente inelástica. La condición de equilibrio inicial es esta, cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Si en este mercado se coloca un impuesto, ¿quién cree usted lo va a pagar completo? Hagan la analogía de este gráfico, rótenme, empiecen a rotarme la función de oferta. Aquí tengo una elasticidad normal, llévenmela al caso extremo del mono que tengo en el recuadro superior, aquí. ¿Quién va a pagar completito aquí el precio? Perdón, el impuesto. Si se coloca el impuesto, lo que va a pasar es esto aquí. Este va a ser PP. El consumidor va a seguir pagando exactamente lo mismo. Pero ¿quién se hace cargo completo del impuesto en este caso? El productor. El productor. Pero no cambia la cantidad que se transa. Por lo tanto, si bien el gobierno recauda lucas, toda esta, que se las paga completa al productor, ¿hay pérdida social? Nosotros consumimos menos, satisfacemos peor nuestras necesidades los consumidores, o igual. Estamos consumiendo lo mismo, por lo tanto nuestro nivel de satisfacción va a ser distinto, El mismo. el mismo. ¿Hay pérdida social en este caso? No. No. Mientras no cambie la cantidad, la pérdida social no existe. Cualquier impacto en cantidad va a provocar pérdida social. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, bien, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Chao, cuídense, cabros.